Bien, vamos a explicar primero la secuencia que seguiríamos para hacer un análisis vertical y un análisis horizontal. Ya bueno, lo primero que hay que hacer es leer las condiciones del negocio, que eso va en el enunciado, ¿no? Tenemos que identificar cuál es el rubro de la empresa. ¿Cuál es el rubro de la empresa? Creo que eso es un punto importante. Rubro, panadería, servicios, comercial. Habría que ver también si hay alguna idea acerca de la estrategia de crecimiento de la empresa. Normalmente se menciona, ¿no? ¿Y qué más? Y habría que identificar también si es que la empresa tiene alguna notas respecto a la parte corriente, o no corriente, no corriente de activos y pasivos, ¿no? De activos y pasivos. Habría que revisar esa parte. Ya, en segundo lugar, la idea creo que es irnos al estado de resultados, sí, al ER. En el estado de resultados, lo primero que se plantea es hacer un análisis vertical, ¿no? Creo que eso es lo primero que planteamos. Básicamente, esto se realiza siempre y cuando, vamos acá, esto se realizaría siempre y cuando hubieran varias partidas, ¿no? La condición, no, solo cuando hay múltiples partidas, ¿no? Múltiples partidas. Y la idea es, el objetivo de esto es identificar las principales partidas. Identificar las partidas que vale la pena analizar. Identificar las partidas que vale la pena analizar. ¿Correcto? No todas valen la pena analizar. Algunas sí, algunas no, ¿no? Algunas sí y algunas no. Bien. Luego viene lo que es el análisis horizontal. En este caso sí o sí tenemos que hacerlo. Correcto. Ahí está. Y este análisis horizontal se da pues en cualquier caso en realidad, ¿no? Y lo que vamos a hacer es el análisis horizontal de las principales partidas. Solo de las partidas más importantes. Bien, acá es importante identificar lo siguiente en el vertical, por ejemplo, ¿no? Observar la diferencia entre las utilidades. Observar la diferencia entre los márgenes, mejor dicho, ¿no? Porque se trabaja a nivel de porcentajes. Entre los márgenes. Vamos, margen bruto. ¿Cómo se diferencia el margen operativo? Y normalmente esto contra el margen neto, ¿no? Margen neto. Rara vez utilizamos o rara vez visualizamos lo que es el margen antes de impuestos. Finalmente tendríamos que analizar el estado de situación financiera. Ya, en tercer lugar, eso al final ya, ¿no? El estado de situación financiera. Ahí está. Ahora es importante mencionar aquí también lo siguiente. Ojo acá. Ojo. Cuando tú terminas de analizar tu estado de resultados, toma en cuenta que el estado de resultados, tomar en cuenta. Que el estado de resultados, ¿en quién impacta? Vamos, dime. ¿En quién impacta el estado de resultados? Claro, por supuesto. ¿El estado de resultados en quién impacta? Claro, impacta no solamente resultados acumulados, sino si es que crecen resultados acumulados, obligatoriamente ¿quién ha crecido? ¿Perdón? También, pero hay alguien más que también crece. ¿Perdón? Claro, por supuesto. Si aumenta los resultados, hay que tomar en cuenta que entonces ese incremento de resultados se debe a una de dos cosas. Ya, hay
Con tu conocimiento contable me vas a explicar eso. Dale, vamos. Si aumentan los resultados, obligatoriamente aumenta el patrimonio. Eso es evidente, no hay lío ahí. Aumenta el patrimonio. A ver. Aumenta el patrimonio. Patrimonio, correcto. Y si aumenta el patrimonio, necesariamente, ¿qué va a pasar? Y si aumenta el patrimonio, necesariamente también va a aumentar ¿quién? El activo. Pero ¿cuál sería otro escenario? Si aumenta el patrimonio, también ¿qué podría pasar? ¿O qué pudo haber sucedido? Para que se cumpla la ecuación contable, si aumentamos el patrimonio, si mantenemos el activo constante, ¿qué puede haber pasado? Excelente. El pasivo ha disminuido. Así es. Así es. El pasivo ha disminuido. Así es, así es, así es, así es, así es, así es. Bien. Honestamente da gusto cuando te responden. En la mañana estaba en una clase con la gente que está llevando SAC. Y de verdad que he terminado deprimido, te lo juro. Esa gente no responde absolutamente nada. Nada, 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 nada. ¿Qué? ¿Qué cosa? SAC. Para su PC1. Estaba resolviendo la PC de este ciclo. Ah, su madre, de verdad que... No, te mentiría si digo que me da pena. Me da cólera. Da cólera. No sé cómo expresarlo, pero es raro. Es una sensación de decepción y de inutilidad, ¿no? ¿Cuál? ¿La PC? La PC ha estado diferente. Sí, la PC de SAC. Bien, sigamos. Bien, entonces, para ponerte al tanto, Elizabeth, primero, la recomendación para hacer análisis vertical y horizontal es primero leer el enunciado. En el enunciado tienes que checar el rubro de la empresa y vas a definir si es una empresa comercial, si se dedica a compra y venta. ¿Por qué? Porque si es comercial, necesariamente debería tener buenos inventarios y normalmente las empresas no invierten en propiedad, planta y equipo. ¿A qué me refiero con eso? A que como son comerciales, crecen pero con alquileres normalmente, ¿no? O sea, vamos a ver en una comercial normalmente lo que vas a ver es más o menos un equilibrio entre el activo corriente y el activo no corriente. Es más, normalmente las empresas comerciales tienen principalmente activo corriente, más que activo no corriente. Te comento, por ejemplo, el caso de una señora que alquila en mi casa, un local, ¿no? Entonces yo le alquilo el almacén y la señora pues paga ¿cuánto? Paga 700 soles mensuales de almacén, 750 mensuales de almacén, pero en mercaderías tiene por lo menos... Un día le ayudé pues, por ahí a hacer como una especie de Cardex y calculamos por lo menos que almacenar en mercaderías algo de 80.000 soles. ¿No? Y ella no, o sea, prácticamente su propiedad, planta de equipo es, bueno, obviamente que no es el almacén, porque el almacén es alquilado. Eso es un gasto mensual. O sea, su propia planta de equipo, ¿qué es? Es su cámara con la que graba, su celular. No, su celular con el que transmite ni siquiera tiene cámara, tiene celular nada más, tiene un trípode también y tiene pues algunos anaqueles. O sea, si suma su propia planta de equipo es, no sé, 2.000 soles. No, cuyo mayor componente es el celular, pues, ¿no? Porque un trípode y los anaqueles que utiliza, la verdad es que no creo que valga mucho. Entonces, eso es la realidad de una comercial, ¿no? Un comerciante normalmente no invierte en tiendas, ¿no? Un comerciante lo que hace es alquila. Alquila, alquila, alquila. ¿Por qué tiene que alquilar? Porque comprar no le conviene cuando comienza porque está probando, pues, ¿no? Porque está probando. Si ya nota que está consolidado el negocio, ahí sí plano, vamos, cómpralo, ¿no? ¿Cierto? Porque si no nos botan o nos suben alquiler o X motivo, ¿no? Y ya vemos que la zona paga, ¿no? Pero cuando comenzamos, normalmente un comercial va a tener mayor cantidad de activo corriente, ¿no? Y mercaderías, cuentas por cobrar, ¿no?
por ahí efectivo también, ¿no? Pero propiedad, planta, equipo, no tanto, no tanto en realidad. Ahora abundan los negocios que son comerciales, ¿no? Compra y venta de productos importados. Otra cosa que tienes que darte cuenta es si la empresa es industrial. Vamos, si la empresa es industrial, ahí sí la cosa cambia totalmente, ¿no? Si la empresa es industrial, lo que más va a tener esa empresa, obviamente, es activo no corriente. Sí o sí. El activo no corriente es el principal en una empresa industrial, ¿no? Mientras que en una empresa comercial el activo corriente es el principal. Y en una empresa de servicios, en una empresa de servicios, a ver, en una empresa de servicios, que es el tercer factor, bueno, acá normalmente lo que hay un equilibrio, diría yo, ¿no? Sí, 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 hay cierto equilibrio entre el activo corriente y no corriente. Depende del servicio también que se brinda, pues, ¿no? Porque hay servicios en los cuales requieres de una propiedad, planta, equipo, digamos, de alto valor, y otros en los que no, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en el servicio educativo, si yo fuera el dueño de un colegio, vamos, y el colegio es alquilado, o sea, en propiedad, planta, equipo, nada, ¿no? Pizarras, carpetas, ¿no? En mercadería, nada, perdón, en activo corriente, plumones, papeles, ¿no? O sea, es poco en realidad, no es poco. Normalmente hay un equilibrio, o sea, lo que vas a ver en una empresa de servicios más bien es un estado de resultados bien, bien copioso. Es un estado de resultados bien amplio, ¿no? Bastantes gastos, bastantes gastos, bastantes gastos, ¿no? Sí, 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 eso es lo que va a ser una empresa de servicios, ¿no? Sueldos. Sueldos. Si ves, por ejemplo, los estados financieros de EY, de Price o también de Deloitte, lo que vas a ver es un estado de resultados bien abultado. Bien, 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 bien abultado. Price tiene una sola sede, pero tiene varias sedes alquiladas. Igual Iguay. Iguay tiene operaciones acá en Lima, tiene operaciones también, me parece, no sé si es en Chiclayo o en Trujillo, uno de los dos. Y en Arequipa también. Alquilados. El único propio es el de Lima, el de Basadre, el de la avenida Basadre, la única. Pero paga salarios mensualmente por encima, estoy seguro, por encima de los 10 millones de soles. Sí o sí, de cajón. Muy poco todavía, supongo, ¿no? O sea, las empresas de servicios lo que hacen es básicamente consumen sus recursos al momento que dan el servicio, ¿no? ¿Qué recurso? Principalmente mano de obra. Mano de obra. Sí o sí. Entonces, costo de ventas elevados y gastos operativos también muy elevados, ¿no? Empresas de servicios. Gastos operativos elevados. Sí, 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 sí. De cajón. Costos y gastos elevados. Es lo que vas a ver. Entonces, cuando vas a analizar una empresa de servicios, tienes que centrarte en el estado de resultados. Sí. Sí, 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 sí. El estado de situación financiera como que te puede mostrar algo, sí, ¿no? Pero el estado de resultados es la voz. Es la voz en una empresa de servicios. Bien, el segundo punto que habría que ver es la estrategia de crecimiento de la empresa, si es que el caso lo menciona, es posible que lo mencione. Y la tercera parte es algunas notas, ¿no? que precisan, que hacen precisiones acerca del activo corriente y el pasivo corriente o no corriente, ¿no? La parte corriente o no corriente, el pasivo y el activo, ¿no? Sí, eso también nos va a servir para nuestra interpretación. En el caso, pues, hay en esas notas. Luego, el estado de resultados. Comienza con el estado de resultados. Como le decía por aquí a Ángeles, la idea es comenzar con el vertical, de cajón, con el vertical, porque el vertical, bueno, y aquí hay una condición, ¿no? Sí, 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 aquí hay una condición que vale la pena colocarlo. Esta condición para comenzar con el vertical es que hayan múltiples partidas. Esa es la condición. Si hay un montón de partidas, sí, 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 definitivamente comienzas con el vertical, ¿correcto? ¿Para qué? Para identificar las partidas que vale la pena analizar. Las partidas, vamos a ponerles acá, materiales, ¿no? Ahí está, que material significa, hace referencia a que es significativo. ¿De acuerdo? Bien. Y además, un punto adicional es observar la diferencia entre los márgenes, ¿no? Entre el margen bruto, margen operativo y margen neto para identificar justamente cuánto es su variación y luego entrar a analizar qué componentes son los responsables de esas variaciones entre el margen bruto, el margen operativo y el margen neto, ¿no? Luego vienes con el horizontal, que bueno, se aplica sobre las partidas más importantes. Y justamente pues aquí le decía, cerraba ya con Ángeles y le decía, bueno, ¿no? Tienes que tomar en cuenta de que en el estado de resultados impacta
¿no? El incremento de resultados, por ejemplo, ¿qué implica un incremento de resultados? Implica que haya un aumento del patrimonio y que al mismo tiempo haya un aumento del activo. Si tengo más resultados en un año es porque tengo más activos, el valor del activo ha aumentado, y también el valor, obviamente, el patrimonio ha aumentado porque el resultado se acumula en resultados acumulados. Eso es obvio. Ese sería el escenario número uno. Ese es el escenario uno. El escenario 2 es que si aumentan tus resultados, es que bajen tus pasivos. Pues. Así es que bajen tus pasivos. Claro, para cumplir con la ecuación contable, ¿no? Si mejoran mis resultados, pero no aumentan mis activos, eso quiere decir que con los resultados que he obtenido estoy cubriendo mis pasivos, o sea, estoy pagando mis pasivos. Por eso bajan. Ese es el segundo escenario de interpretación de un incremento de resultados. Hay que ver esa parte, ¿no? También para hacer una interpretación adecuada. Ahora, lo contrario, ¿no? Si bajan los resultados, baja el patrimonio, baja el activo, obviamente. Y si bajan los resultados, bueno, baja el patrimonio y sube el pasivo, pues, ¿no? Claro, o sea, si tienes menos resultados, ¿cómo estás? Si tienes menos resultados y tienes la misma cantidad de recursos, el mismo activo, entonces, ¿de dónde están saliendo las cosas? De la deuda, pues. Así es. Si bajan los resultados y si tienes un activo constante, entonces quiere decir que tu deuda se está incrementando. Así es. Así es. Es interesante en ese sentido. Si es un análisis así a detalle, ¿no? Es bastante interesante. Bien, pasivo constante. Pasivo constante. Ahí está. Ese es con un incremento de resultados. Vamos aquí a poner la reducción para que por ahí te ubiques. Quizá he sido muy rápido. Vamos. Ahí va. Listo. Vamos. Ahí está. Si bajan los resultados, el escenario 1 lógicamente sería entonces con un pasivo constante, quiere decir que baja el patrimonio y bajan los activos, ¿no? Ahí está. Listo. ¿Cómo interpreto eso? Bueno, has tenido pérdidas y esas pérdidas implican la pérdida de activo y a la vez de patrimonio, ¿no? Y tu deuda sigue igual. Es un buen escenario dentro de todo, ¿eh? Es un buen escenario dentro de todo, porque no pierdes control político, pues. No aumenta tu deuda. O sea, has perdido, pero has tenido un colchón en tu patrimonio para poder asumirlo. Bacán. Bacán. Pero el otro escenario es el escenario, digamos, ya perjudicial, ¿no? Ya perverso, ¿no? ¿Por qué? Porque si vamos a los resultados, el otro escenario es que tu activo esté constante, tienes la misma cantidad de recursos, pero para poder mantener esa cantidad de recursos, has tenido que endeudarte. Claro. Eso tómalo en consideración. Eso tómalo en consideración. Listo. Ay, ¿qué pasó? Tienes más deuda. Tienes más deuda. Listo. Y tercer punto. El tercer punto es hacer el análisis del estado de situación financiera. Igual, comienzas con el análisis vertical. Igual, solamente cuando hay múltiples partidas. Bueno, aunque en el estado de situación financiera normalmente hay múltiples partidas. Valga decirlo, ¿no? Es raro que hayan pocas partidas. Salvo, pues, no que el caso sea como que básico, ¿no? Bien básico. Ya, ese es el análisis vertical. Ok. Ya, pero en el caso del análisis vertical, no, acá hay un error. El análisis vertical tienes que hacerlo sí o sí en tu estado de situación financiera. No está condicionado. No, aquí te estoy diciendo algo equivocado. No, ahí tienes que hacerlo sí o sí. Sí o sí. En el análisis vertical, lo que tú tienes que comienzas con el análisis vertical del activo y comienzas de todo a partes. O sea, comienzas con activo corriente, perdón, activo total, ahí está, total. Aunque aquí, ¿cómo haríamos acá? Yo diría que hasta aquí podríamos comenzar con el análisis horizontal, ¿eh? Sería, creo, más rápido.
Porque lo veo horizontal, veo justamente los activos. Sí, 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 sí. Ya. Sí, 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 sí. Sí. Sí, 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 sí. Creo que sí. Sí. Porque voy a ver la disminución y le voy a explicar la disminución. Sí, sí. Definitivamente. Comenzamos así. Ya lo visualicé. Ya lo visualicé. Ya. Vamos a comenzar con el vertical. Ya comenzamos con el vertical y en ese caso solamente marcas, vas a marcar, vamos aquí a usar esta técnica de colores, marcar con colores las partidas significativas. Recuerda que en el caso de estados financieros hablamos de partidas significativas. Ya está, ya, listo. Y luego ya haces un análisis horizontal y ahí sí te pules, pues, ¿no? Ahí sí te pules. Y aquí vas a seguir una secuencia que ahora yo te voy a decir. El análisis horizontal va a seguir de la siguiente secuencia. Atenta, por favor. Vas a comenzar con el total activo, y obviamente que ahí te vas a dar cuenta si subió o bajó, ¿no? Porque eso es lo que veo en un análisis vertical, un análisis horizontal es un análisis de tendencia, ¿no? Entonces, una vez que lo hagas, vas a identificar si el activo subió o bajó. Una vez que identificas si el activo subió o bajó, te vas al activo corriente y al activo no corriente. Ahí está, justamente para que, para ver cuál de ellos explica, buscar la variación, buscar o asociar la tendencia del activo con el activo corriente, o activo no corriente. Ahí está. Asocias ahí con eso. Ahí, ¿con qué tiene que ver? El no corriente también subió. Entonces él es el que explica la variación del activo corriente. Genial. Y una vez que tienes ello, ya identificas la partida, identificar partida dentro del activo corriente, o activo no corriente que explica la variación del activo corriente o activo no corriente. Simple. Luego te vas al total pasivo y haces exactamente lo mismo. Asocias la tendencia, asociar la tendencia del activo del pasivo con el pasivo corriente o con el pasivo no corriente. Creo que ahí encontramos ya una manera de explicarlo bastante buena. Del PC o del PNC e identificar la partida dentro del pasivo corriente o del pasivo no corriente que explica la variación. Ya está. Ahora. Es importante indicar lo siguiente, ¿no? Antes de pasar al pasivo, hay que asociar la variación del activo. Ojo acá, hay que asociar la variación del activo con lo que es la variación del pasivo y el patrimonio. Claro, con la variación del pasivo y patrimonio. Patrimonio y pasivo. ¿De acuerdo? Lo cual está relacionado con lo que te dije acá arriba, ¿no? Con esto. Porque si tengo un incremento de activo, puede deberse a qué? Puede deberse a que he tenido buenos resultados. Genial. O también puede verse a que me estoy endeudando más. Y ahí no es tan genial. ¿Ya? Bien, ojo ahí, ¿eh? Creo que con eso es todo, ¿eh? Sí, porque si no lo vamos a hacer muy largo. Dale, preguntas hasta acá. Mira, supongamos que en el año 1 tienes de activos 1000. No hay que complicarnos mucho. Pasivo es 300 y patrimonio es
la diferencia, pues 700, ¿no? Luego tienes ingresos y gastos del año 1. Los ingresos y gastos del año 1 son al cierre, ¿no? A ver, vamos a ponerle acá. ¿Cuánto le ponemos? A ver acá. Allá le ponemos 900 o vamos 9000 y aquí le ponemos 8500. Ahí está. Entonces el resultado del año va a ser 500, ¿no? Ahí está. Listo. Ya está. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, ha habido un incremento de los resultados. Ha habido un incremento de los resultados. Incremento de resultados. Va. Ya, si ha habido un incremento de resultados, entonces hay que explicarlo o hay que explicar el impacto que han tenido acá. Ese incremento de resultados ya está metido aquí ya. Ya está metido acá en los 700, ¿no? Porque supone que todo está cuadrado. O sea, antes, o sea, vamos a poner acá año 1 y año 1. O sea, antes, esto era en realidad, hay dos opciones. Esto no era 700, sino que era 200, ¿correcto? Y aquí seguramente ha sido 500. Ahí está. Pero como hubo estos resultados, entonces lo que sucedió fue lo siguiente. Fue que una de dos opciones, ¿no? O aumentaron los activos, ¿cierto? O aumentaron los activos en 500 y a la par también aumentaron resultados. Correcto, ahí está. Entonces, como te puedes percatar acá, al año 1 tendrías esta situación, que igual te sigue cuadrando, ¿no? Y el pasivo queda constante, ¿te das cuenta? ¿Sí? O sea, le has agregado activo a tu empresa, pero sin deuda. A eso me refiero. ¿Correcto? O sea, reinvirtiendo tus resultados. Y los resultados que has tenido a lo largo del año. ¿Me dejo entender? Sí. Bacán. Ahora, ¿cuál hubiera sido el otro escenario? Digamos, este es el escenario 1. Este es el escenario 1. El escenario 1. Escenario 1. Claro que hay varios escenarios, ¿no? Pero te estoy dando los dos escenarios, digamos, más generales. Ya, y el otro escenario es el de acá. Mira, que es el 2. Aquí tendríamos que variar las cifras iniciales. Vamos a suponer que comenzamos con lo siguiente. Vamos a suponer que comenzamos con un activo de poco más de 500. Vamos a ponerle acá 2000. Comenzamos con un pasivo de 800 y comenzamos con un patrimonio de 1200. Ahí está. Y en la misma situación de resultados. O sea, tenemos una ganancia de 500. Entonces, aquí, ¿qué puede haber pasado? Que el activo se mantenga constante, o sea, que la empresa no haya comprado más cosas. Sigue teniendo en promedio la misma cantidad de mercaderías, en promedio la misma cantidad de activos fijos, o sea, ha pasado todo un año y no ha habido un movimiento, digamos, relevante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? Lo que explicaría entonces el incremento de resultados es que estuviéramos pagando nuestros pasivos. O sea, aumenta el patrimonio, correcto, y acá pagamos pasivos. Ahí está. Y disminuimos pasivos. Listo. Mira, ahí te sale lo mismo. Así es. Entonces, digamos que estas son las dos formas extremas en que una empresa puede utilizar sus recursos, ¿no? Vamos a igualar acá las bases para que lo puedas notar más claramente. Sí, ahí está. Entonces, esas son las dos situaciones, ¿no? Una empresa tiene más resultados y esos resultados pueden haber servido para financiar sus activos, como puedes observar acá,
con lo cual tenemos un crecimiento de la empresa en base a recursos propios, pero también la empresa puede haber utilizado los recursos que ha ido ganando, los resultados, en cubrir sus pasivos. Es por eso que es importante ver el tema de asociar los resultados con la estructura del estado de situación financiera, ¿no? Porque ello me va a decir de alguna manera la tendencia que la empresa está teniendo, ¿no? Cómo está usando sus resultados, los resultados que va obteniendo. ¿Está creciendo o está pagando deuda? En términos generales, ¿se entendió?